Hola, para esta tercera parte implementaremos los métodos para eliminar al inicio y al final, y con esos métodos implementaremos el destructor de la lista doble ligada. Por lo que los métodos a implementar pues, van a ser el pop-front, que lo que va a hacer es eliminar el primer nodo de la lista, y en el caso contrario tenemos el pop-back, que lo que hace es eliminar el último nodo de la lista. Para eliminar hay varias consideraciones. La primera de ellas es cuando nuestra lista está vacía. Cuando nuestra lista está vacía, head y tail apuntan a nulo y nuestro contador es igual a 0, ¿no? Entonces comenzaremos creando esa primera condición para el primer método, que va a ser el push front. Entonces en nuestro código, en listaligada.h, vamos implementando, pero primero definiendo eso es eliminar, ¿no? Entonces pop front y pop back están definidos, y vamos implementando el pop front, y me voy a robar este pequeño código para crear el pop front. Y pop front no regresa nada, entonces quitamos esta parte. Primera condición es cuando nuestra lista no tiene ningún nodo. Entonces, si está vacía o el contador es igual a 0, lo que podemos hacer es imprimir un mensaje, ¿no? Lista vacía. Viene en la segunda condición, cuando tengo un elemento, que es en este caso. Aquí lo que tenemos que hacer es pues eliminar ese único elemento, pero como es un elemento, head y tail están apuntando al mismo nodo. Por lo que tenemos que hacer es que cuando eliminemos este nodo con delete, head va a apuntar a null y tail también va a apuntar a null. ¿Ok? Entonces la siguiente condición, un else if, cuando el contador es igual a 1, lo que tenemos que hacer es eliminar head, y head apunta a nulo y tail también ya apuntaría a nulo. Y como quitamos un nodo, pues hay que incrementar el contador, ¿no? El otro caso es cuando tengo al menos más de un elemento. En este caso se vuelve un poco más compleja la situación, porque lo que tenemos que hacer en este caso, que es el pop front, es eliminar este primer elemento. Pero no basta con hacer un delete del head, ¿no? Sino que aparte de hacer el delete, este nodo que está después, en su campo anterior, ya no apuntaría a este nodo porque está eliminado, sino debería apuntar a null. Entonces todo ese proceso lo tenemos que hacer nosotros en código. El primer paso es crear un temporal que apunte al siguiente nodo del nodo eliminar. ¿Por qué esto? Porque esto nos va a servir para no perder la referencia cuando eliminemos este o cuando eliminemos de head. Entonces, el primero es crear ese temporal que va a apuntar a head, y lo que sigue es desenlazar el siguiente nodo, que en este caso este nodo que apunta a este nodo que es el próximo a eliminar, lo vamos a hacer que apunte a, en este caso, a nulo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo accedemos a este campo o a este nodo siguiente? Pues muy simple. Head es el, head, que es el campo a eliminar, tiene un campo siguiente que apunta a ese nodo. Entonces, en su campo siguiente, en su campo anterior, va a apuntar a nulo. Entonces, head en su campo siguiente, en su campo anterior, va a ser igual
anulo. ¿Okay? Una vez hecho eso, ahora sí podemos eliminar head. Una vez eliminado head va a apuntar hacia temporal. ¿Okay? Y como eliminamos, pues tenemos que decrementar el contador, ¿no? Con esto lo que pasaría es que head pues ya apuntaría a ese nodo, que en este caso es donde tenemos el temporal. ¿Okay? Ahora, de hecho podemos probarlo, vamos probando este método en nuestro main que ya tenemos, donde nos imprime varias cosas. Después de acceder al frente y al back, podemos hacer un pod front. Entonces ese pod front está en la instancia enteros, y lo que podemos hacer es hacer un salto de línea e imprimir de nuevo los nodos. Ok, entonces compilo empty, es un método, faltan los paréntesis, regreso al main y limpio y vuelvo a compilar. Listo, ¿no? Y ejecuto el main. Si observamos en este caso, el frente es el 3, que al momento de imprimirlo debe de haber impreso, ya no debía haber hecho esto, ¿no? Entonces pod front, déjenme revisar qué es lo que está haciendo. Ok, temporal aquí tiene que apuntar a su campo siguiente. Ok, aquí temporal es el que debe de estar aquí, porque es el nodo que se va a convertir después en el inicio, ¿no? Me faltó esa inicialización aquí, ¿no? Compilo, corro el main y ahora sí, ¿no? Este es los nodos que me quedan. Si observan, ya no está el 3, que en este caso era el front que teníamos antes. Y ahora lo que sigue es implementar el popback, eliminar el último elemento, que en este caso es el 6. Lleva la misma como complejidad o el mismo algoritmo para eliminar en el popback. Entonces voy a copiar esta parte para implementar el popback. Y primera condición, si está vacío, pues mandamos un mensaje, ¿no? Como lo hicimos en el anterior. Si está vacía. Aquí es el mismo caso. Si el contador, o si nomás tengo un nodo, que tengo que hacer, pues es este código que tenemos aquí. Okay. Y lo pego de este lado. Aunque aquí el que tengamos que eliminar, como es el último, pues es tail. Pero como tengo un nodo, recuerdan que head y tail apuntan al mismo nodo. Pero si seguimos como una estructura lógica, sería lo más lógico eliminar el último. Y reiniciamos, por así decirlo, head y tail a nulos y decrementamos el contador, porque ya eliminamos un nodo. En el caso contrario, cuando al menos tengo más de un nodo, aquí ya viene la parte interesante, ¿no? Que es cuando tengo más de un nodo. Aquí lo que necesitamos es de nuevo un temporal que va a apuntar a el campo anterior a donde está tail. ¿Okay? Que es lo primero que vamos a hacer, que fue donde me equivoqué en el pod front. Entonces nodo temporal va a ser igual a tail, pero en su campo anterior. Ese campo anterior es el que después será el último elemento, porque
este es el que se va a eliminar. Pero si observan el donde está temporal, en su campo siguiente apunta justo al nodo que se elimina, por lo que vamos a tener que hacer es que este apunte a nulo. ¿Ok? Entonces head, o en este caso si lo cambiamos un poco, temporal en su campo siguiente va a ser nulo, va a apuntar a nulo. ¿Ok? O utilizando la lógica del podfront sería tail en su campo anterior en su campo siguiente. ¿Okay? Aunque suena creo que como más revoltoso, tail en su campo anterior, si me regreso al dibujo, tail en su campo anterior es este, y dentro de este tiene un campo siguiente que es donde sigue estando tail, ¿no? De regreso al código, entonces temporal en su campo siguiente o tail en su campo anterior en su campo siguiente apunta a nulo, y una vez que apunte a nulo ya podemos borrar tail, ¿no? Y podemos decrementar el contador, ¿no? Creo que con eso debería de funcionar. Déjenme ver si me estoy perdiendo un paso. De hecho falta enlazar tail. Una vez que se borra tail ahora va a apuntar a temporal. Si recordamos, se elimina este, tail apuntaría como una dirección no válida, por lo que tenemos que apuntar a su campo anterior, que es donde está el temporal. Ahora probemos este método. En el main metemos otro salto de línea, mandamos llamar a popback y mandamos a imprimir los enteros, .print. Ok, entonces compilo, limpio primero mi terminal, compilo y ejecuto. Ok, entonces si subo un poquito vamos a ver los que estaban al frente, que era el 3, y al final estaba el 6, ¿no? Entonces en el podfront que corrimos en la anterior prueba, pues eliminó el 3, ¿no? Y sigue estando el último nodo. En la siguiente, pues no debe de estar ni el frente, que aquí caso ahí va el 3, ni el final, que en este caso aquí estaba el 6. ¿Okay? Entonces con esto ya podemos utilizar el destructor, o más bien implementar el destructor, que había quedado vacío. Entonces ese destructor lo que va a hacer es eliminar todos los nodos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues con un while. Mientras no esté vacía la lista, la negamos. Mientras no esté vacía la lista, voy a estar eliminando nodos. Puedo utilizar cualquiera, ya sea el podfront o el podback. Entonces lo que voy a hacer es eliminar desde el inicio, ¿no? Entonces se van a ir eliminando los nodos. Mientras siga habiendo nodos, voy a estar eliminando hasta que se quede vacío, pues se va a salir del while, ¿no? Como podemos probar en el main de la siguiente manera. Desde enteros mandamos llamar al destructor, y esto lo que va a hacer es vaciar, por así decirlo, los nodos. Entonces podemos imprimir la cantidad de nodos. Entonces cout cantidad, los puntos, cuál es la cantidad de nodos o de elementos que tiene nuestra lista ligada. Debería de imprimirnos 0, ¿no? Limpio y voy a compilar y voy a correr. Y ahí está, ¿no? La cantidad de nodos es 0. Ok, entonces con esto termino este video.
Nos vemos.